Bueno, como cada 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Cuál es su objetivo? Pues agradecer a los donantes su contribución voluntaria, desinteresada. Pero ¿qué es lo que permite esto? Permite salvar vidas humanas y además crear conciencia sobre la necesidad de donar sangre con regularidad. ¿Para qué? Para garantizar calidad, seguridad y disponibilidad de sangre, además productos sanguíneos para quienes lo necesiten. El día de hoy hemos invitado al químico Pedro Salgado Sales, de Laboratorio de Análisis Clínicos Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, químico? Buenos días, gusto saludarte. Buenos días, Luis. Pues primero felicitarte por este esfuerzo informativo que haces, por este esfuerzo por llegar a la población de Chilpancingo, el estado de Guerrero, y bajo este formato creo que con una cobertura mayor. Estoy aquí con gusto atendiendo tu invitación, Luis. Bien, tú fuiste subsecretario en la Secretaría de Salud, precisamente que tiene vínculo con lo que tiene que ver el banco de sangre, o sea, todo lo que se conoce técnicamente con el Centro Estatal de Medicina Transfusional. ¿Cómo andamos en Guerrero en cuanto a donación de sangre? Mira, Luis, yo primero quisiera comentar para el conocimiento de tu audiencia que el 14 de junio de la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud decide designar este día como Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Bajo qué argumento? Bueno, pues precisamente el 14 de junio de 1868 nace Karl Landsteiner, que es el que descubre y tipifica los grupos sanguíneos. Ahí nace la inmunohematología. Y bueno, a partir él también gana el premio Nobel precisamente por el descubrimiento de los grupos sanguíneos. Y es una gran aportación a la humanidad, porque bueno, como ya lo mencionaste al principio, pues la sangre permite salvar vidas. Y quiero comentar también que bueno, la sangre se considera como un medicamento esencial. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente la terapia transfusional permite salvar vidas, ¿no? Actualmente pues hay muchas enfermedades que desde los accidentes hasta el cáncer, hasta las hemofilias, es necesario sangre y componentes sanguíneos, Luis. ¿Hay la cultura de la donación de sangre? Mira, yo creo que no la hay. No hay la cultura de la donación. Más o menos en México, el 2% de la población dona sangre, pero de ese 2%, el 97% es obligada a donar. ¿Por qué? Bueno, si Luis requiere una unidad de sangre y va al banco de sangre de aquí de Chilpancingo, que por cierto quiero comentarte que ese banco de sangre nosotros lo creamos en el periodo del doctor Luis Barrera y en el periodo de Seferino Torreblanca. Y lo creamos en lo que eran las instalaciones del CEMEFO, por lo cual el ex CEMEFO, el anterior, por lo cual fuimos muy criticados, pero finalmente logramos crear, adecuar las instalaciones a lo que dice la norma que regula esta actividad de la medicina transfusional. Y hoy, bueno, pues ahí está una alternativa más, ¿no? que ofrece este servicio de banco de sangre para la zona centro del estado de Guerrero. Bien. Efectivamente, cuando nosotros fuimos a solicitar sangre al banco de sangre, nos dijeron, traiga 2 donadores y nosotros le damos el tipo de sangre que tenga. Oiga, pero no, es que si no, ¿cómo vamos a tener sangre? Y el tipo de sangre que nosotros necesitábamos era grupo A negativo, que es una sangre especial. No es como el grupo O, RH positivo, no es tan frecuente. Que es el frecuente, así es. Entonces,
finalmente se hace por una necesidad para salvar a muchas gentes. Ahora, si hablamos de los donadores de sangre, ¿cuáles son las recomendaciones para promover la donación de sangre? Mira, yo creo ¿Qué edades? que la secretaria en particular, que es a quien le corresponde esto, Sí. no tiene una estrategia de promoción de la donación voluntaria. Bueno, ni siquiera en el país, porque te decía que el 2% de la población de México dona, pero el 97% es obligado a llevar a sus donadores. Mira, ¿qué propusimos en su momento? Nosotros hicimos campañas, yo supongo que hoy están haciendo también campañas, pero resulta de que aquella gente que decidió ser donador frecuente, si una vez cada 6 meses, pues iba a donar, y resulta que lo hacían esperar mucho tiempo, no lo atendían. Entonces, bueno, eso va en contra de esa cultura que muchas gentes ya habían obtenido. ¿Qué propusimos nosotros como una alternativa? Tú hablabas del grupo A negativo, sí, que es un grupo poco frecuente. Así es. Nosotros hablábamos de un banco de sangre virtual, decíamos. ¿Qué quería decir eso? Que tuviéramos una base de datos de la población de todo el estado de Guerrero, ¿sí? Donde ya se hubieran estudiado estos donadores potenciales, y cuando se requiriera una sangre como la que tú mencionabas, por ejemplo, bueno, en Ciudad Altamirano hay un A negativo, y podemos, porque te quiero decir que bueno, la sangre es perecedera, o sea, después de que se extrae, más o menos va a durar 40 días en el congelador, en el refrigerador, perdón, porque no se congelan los eritrocitos. Hay algunos componentes que sí se van a congelar. Entonces, de esa manera, pues pudiéramos tener ya una base de datos y poder brindar un mejor servicio a la población, sobre todo con esos grupos. Y quiero decirte también que la Ley General de Salud dice que la sangre tiene que ser a título gratuito. Y esto no se cumple. Yo se lo comentaba al secretario Barrera en su momento, que si cobrábamos, porque se cobra, y además, si tú no puedes llevar tus 2 donadores, dice, deje una fianza. Hasta que lleves el donador. Y si no las llevas, pierdes la fianza. Pero también el servicio de certificación de los estudios que se hacen a la sangre, también te lo cobran. Entonces la sangre no es a título gratuito. Y esto va en contra del espíritu de la Ley General de Salud y del reglamento que corresponde. Bien. Está en la línea telefónica y le agradezco mucho la deferencia. Le agradezco mucho la deferencia a la doctora Atanasia Parra, quien es directora del Centro Estatal de Medicina Transfusional. Por cierto, en esta intervención es a propósito de que el día de hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre, con el tema la sangre que nos cuenta a todos. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Permítame, se le comunico. Bueno, entonces, mientras la sangre nos conecta a todos, es el tema de la campaña de este año. La campaña se centra en agradecer a los donantes sus donaciones y destaca la dimensión de solidaridad y conexión que existe entre donante y paciente. Doctora Atanasia Parra, buenos días. Permítame. Doctora Atanasia. Bien, pues está un poquito ocupada. Bien, también le pregunto al químico Pedro Salgado Sales, ¿cuál es, el procedimiento? Yo quiero donar sangre, me sacan sangre y hay un proceso de certificación. Sí. ¿En qué consiste? Primero, sí. Por ejemplo, no tiene que estar enfermo, no tiene que tener alcohol, no tiene que tener diabetes, etc. Es un estudio que te hace el médico del banco de sangre. Sí, adelante. Ajá. Sí, el procedimiento, si tú quieres ser donante de sangre, pues tienes que ir al banco de sangre, decir, bueno, yo estoy interesado en ser donador altruista, ¿sí? Tienen que darte entrada con un estudio clínico, donde tiene que hacerse una historia clínica y ver si recientemente no has tenido hepatitis
eres tu peso, o si no eres diabético, es decir, y ya ellos te dirán, bueno, usted sí es candidato a ser donante. Y bueno, pues entiendo, nosotros hicimos una lista de donantes con las campañas que hicimos, y bueno, pues ya tú puedes decir, bueno, en ese momento, si decides donar, bueno, pues ya pasas al proceso de extracción de sangre, y la sangre se estudia, se hacen varias pruebas, se hacen la hepatitis B, hepatitis C, VIH, enfermedad de Chagas, y ahora entiendo que deben entrar estas enfermedades emergentes como es el Zika o es el chikungunya, ¿no? Porque también puede ser una vía de transmisión de esas dos enfermedades. Y de esta manera, bueno, pues eres ya donante voluntario, donante altruista de sangre. Y tú puedes ir regularmente, esto es cada 6 meses, puedes hacer una donación de más o menos 470 mililitros de sangre, que equivale a una donación, a una bolsa de sangre. Bien, cuando hablamos de sangre, y lo vamos a decir con todo respeto, tarde o temprano necesitamos sangre, ¿sí o no? Así es, ya sea para ti o para un familiar. Sí, o sea, finalmente se requiere sangre. Bien, vamos a escuchar a la ministra del Ecuador, ministra de Salud del Ecuador, Margarita Guevara, con motivo del Día Mundial del Donante de sangre. Vamos a escuchar. Adelante, Margarita Guevara. Cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. En este año, Ecuador, mi país, tiene el alto honor de ser nombrado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud como país anfitrión para las Américas. Desde la mitad del mundo extiendo un afectuoso saludo a todos los países de la región. A la vez invito a celebrar juntos este día. Reconocemos a todos los donantes que de manera desinteresada contribuyen a salvar muchas vidas en cada una de nuestras regiones. Este año, el lema de la campaña del Día Mundial del Donante de Sangre es: la sangre nos conecta a todos, comparte vida, dona sangre, con lo cual se reconoce la conexión existente entre los donantes y pacientes que se han beneficiado de este acto solidario y generoso. El acceso a sangre que provenga de donantes voluntarios es fundamental para garantizar la seguridad de los componentes sanguíneos y su disponibilidad en el momento en que se los requiera. En Ecuador, la donación de sangre se ha incrementado significativamente gracias a todos aquellos donantes voluntarios. Esto nos permite mejorar el acceso a sangre, inclusive en situaciones de emergencia como las ocurridas del 16 de abril ante el terremoto. De acuerdo a los objetivos planteados por la OPS-OMS hasta el año 2019, los países de las Américas debemos llegar al 100% de donación voluntaria, repetitiva y no remunerada de sangre. En este sentido, el Ecuador resalta la importancia que la región continúe promoviendo la donación y el fomento de la participación social en pro de la salud de nuestros pueblos. No hay duda que la donación de sangre nos conecta a todas y todos. Compartamos vida, donemos sangre. Bueno, pues compartamos vida, donemos sangre, es lo que dice la ministra de Salud del Ecuador, Margarita Guevara. El tema precisamente de este año de 2016, yo creo que es cierto, o sea, la sangre... Llama la sangre. La vida, muchas vidas se han salvado precisamente porque hay gente altruista, hay gente que está dispuesta a donar sangre. Y finalmente, bueno, pues los mexicanos en tiempos donde hay desastres, pues nos volvemos muy altruistas, ¿verdad? Pero cuando hay problemas, pero no es una cultura cotidiana, pues. ¿Tú tienes algún estudio, algún récord nacional o internacional
de los donadores voluntarios en el mundo y en el país? Mira, te comentaba hace un rato que el 2% de la población en México dona, pero de ese 97, de ese 2%, el 97 es obligado a donar. ¿Por qué? Porque cuando requiere a alguien sangre, pues le dice traiga a sus 2 donadores, ¿no? Y allí no es voluntario, no es altruista, es porque le están obligando. Entonces estamos hablando de que en México sería, si esta estadística es cierta, creo que lo es, estaríamos hablando solamente de un 3% de donadores voluntarios o altruistas. Los demás son donaciones por reposición de sangre. Entonces, hace falta una estrategia que permita pues aumentar la cultura de la donación, y aquí iríamos a los niveles educativos, secundaria, preparatoria, profesional, donde tendríamos que esa población tendría que ser el blanco que le permitiera desarrollar esa estrategia de crear conciencia de que no nos pasa nada donando 470 mililitros de sangre. No nos pasa nada. Medio litro, casi medio litro. ¿Y cómo lo repones? ¿Cómo repones? Mira, la sangre es un componente que por ejemplo, los eritrocitos duran más o menos 120 días. Nuestra médula ósea, si tú le quitas medio litro de sangre, pues lo va a reponer, va a empezar a producir y va a equilibrar el volumen de sangre que tú tienes. Y esto lo hace ¿en cuánto tiempo? Pues hasta en una semana, que si tú llevas una alimentación correcta, adecuada. Pero la norma, que por cierto te la menciono, la norma oficial mexicana NOM 253 SAS1 2012 para el diagnóstico de sangre humana y los componentes con fines terapéuticos. Esta es la norma que regula todo el proceso del estudio de la sangre, ¿sí? Entonces, hoy yo creo que tenemos una norma que es la herramienta que nos permite realizar pues los estudios con calidad, porque habla ya de sistemas de gestión de calidad esta norma. Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Doctor, a ver, quiero pedirte un favor, o te pedimos un favor. Gracias. ¿Sí? Gracias, Luis. Si la próxima semana pudiéramos hablar, porque esto te obliga a que hagas una investigación, un trabajo académico sobre los donadores voluntarios de sangre. Ese es uno. ¿Cuál es el objetivo de esta? Es que tú nos pudieras decir cómo andamos en el mundo, qué estrategias han definido en el mundo para atraer voluntariamente a los ciudadanos a que donen sangre. ¿Qué te parece? Muy bien. Mira, te comento rápidamente. En Estados Unidos, por ejemplo, si tú vas a un centro comercial, ahí ves una unidad móvil que está promoviendo la donación voluntaria. Esto no lo hacemos en México. Debiera una estrategia, pudiera ir por ahí, o sea, ir a la gente y pedirle a la gente, cuando sale del cine, cuando sale de las tiendas, pedirle, sea usted un donador voluntario, ¿sí? Pero bueno, revisamos lo que haya. Yo sé que en México pues hay poco, pero bueno, se trata de que seamos un referente, claro, Guerrero. Lo vamos a revisar. Lo vamos a revisar, desde luego que sí. Químico Pedro Salgado Sales, de Laboratorios de Análisis Clínicos Cuauhtémoc, aquí en Chilpancingo. Te agradezco mucho la deferencia. La próxima, ¿quieres una semana o 10 días mejor? Dame 15 días, pues. 15 días. Ya está, 2 semanas. En 2 semanas, para fines de este mes, el químico Pedro Salgado Sales, de Laboratorios de Análisis Clínicos Cuauhtémoc, con mucha experiencia en la academia y además en la administración pública, nos dará a conocer como una visión cultural, cómo le hacen en otros países para tener donadores voluntarios de sangre y no tengamos que estar a última hora buscando sangre. Porque, disculpe, lo digo con mucho respeto, vivimos en una zona altamente sísmica.
además de la violencia, pero altamente, y se va a requerir sangre, tarde o temprano. Muchas gracias, muy amable. Pues gracias a ti, Luis, pues te agradezco. Y hacemos ya el compromiso. 15 días. Al que me has obligado. Muchas gracias, muy amables. Agradezco muchísimo a Néstor Antonio Flores García, un niño muy aplicado, que está de vacaciones y me está apoyando. Muchas gracias, Néstor. Agradezco a todos los amigas y amigos que me están sintonizando por radio internet. Es la primera edición de la segunda etapa de este proyecto, El Agro, la Naturaleza y la Humanidad. A las 2 de la tarde regresamos con más información. Muchas gracias, que tengan bonito día. Hasta luego. Somos El Agro, el primer noticiario de todos los días. Periodismo especializado en el medio rural. Mañana regresamos con la voz de las mayorías del mundo. To nourish you, cherish you.